estrella infantil Gary Coleman, quien saltó a la fama en la serie de televisión Different Strokes, murió en un hospital de Utah. El pequeño actor Gary Coleman era una superestrella mundial. En los años 80, sus mejillas, su ingenio y su frase típica enamoraron los corazones de millones. En la constelación de estrellas infantiles, él fue quien más brilló. Pero en el tope de su fama, los problemas de salud aparecieron. Un sinfín de doctores y hospitalizaciones. Y cuando su carrera se atascó, llegó a los titulares por las razones equivocadas. Filing bankruptcy was my only reasonable alternative. Se ganó la reputación de ser un gran cascarrabias y le siguieron una serie de arrestos muy mediáticos. Gary, ¿qué pasó ayer? La gente no lo dejaba hacer. Su rabia aumentó. Y el 28 de mayo de 2010, Gary Coleman murió luego de un incidente en su hogar en Utah. La prensa se llenó de especulaciones. Y aún no hay una respuesta clara de cómo cayó y por qué había tanta sangre en el lugar. Sentía temor por la seguridad de Gary. La vida de Gary parecía estar llena de conflictos y controversias, y al parecer su muerte no fue diferente. Pero, ¿fue su muerte el resultado de uno de los tantos problemas de salud que tuvo en su vida? O, como algunos creen, el resultado de algo más siniestro. Autopsias de Hollywood. Gary Coleman. El Dr. Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Ha realizado más de 4.000 autopsias y hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Trabajando en conjunto con la policía, el Dr. Hunter se especializa en investigar la causa de muertes sospechosas. Gary Coleman murió en circunstancias misteriosas. ¿Es esta la triste historia de una estrella infantil que se desvió del camino? ¿O hay algo más en esta historia? Usando toda la evidencia médica disponible y los informes policiales, voy a reconstruir los últimos días y horas de Gary para determinar exactamente qué fue lo que le pasó. ...25 de mayo del año 2010... Santa Queen, Utah... ...3 días antes de la muerte de Gary. Gary está en su casa jugando con sus trenes a escala. Ha sido su pasatiempo desde que era un niño. La pasión más grande de Gary eran sus trenes a escala. Le gustaba mucho pasar horas y horas, casi días completos, creando otros espacios. Otro reino para todos sus trenes, porque eran su mayor alegría. Gary vive con su ex esposa Shannon Price, 18 años menor que él. La pareja se casó en el año 2007 y se separó un año después. Pero a pesar de su romance complicado, siguieron viviendo juntos. No entiendo por qué prefieres estar aquí. En los últimos años, los trabajos de actuación han disminuido para Gary y las cuentas médicas, además de una serie de problemas de salud, lo dejaron casi en la bancarrota. Un vistazo inicial de la historia médica de Gary me dice que estuvo lleno de una serie de problemas médicos gran parte de su vida. Determinar cuál ayudó en su muerte, si es que así fue, no será fácil. Gary Wayne Coleman nació en Zion, Illinois, el 8 de febrero del año 1968. Sus padres, W.G. Coleman y Edmonia Sue, eran originarios del sureste de los Estados Unidos. La pareja trabajó junta en una lavandería en un hospital de Chicago y asistió a una escuela nocturna para darle a su hijo una mejor vida. Well, it's that time of the year when you can get a Hubert doll at the Harris Bank. El joven Gary demostró sus habilidades a temprana edad y en 1977, a los 9 años, apareció en un comercial de un banco de Chicago. A Gary lo descubrió un cazatalentos que trabajaba para Norman Lear. You know, you can never have too many Hubert dolls, 'cause... Norman vio la grabación y dijo, tengo que llevar a ese niño a Hollywood, y así fue exactamente como Gary fue descubierto. En un año, Gary fue seleccionado para un papel principal en la nueva serie de NBC, Different Strokes. Gary interpretó a Arnold Jackson, uno de los 2 hermanos acogidos por un rico empresario blanco después de que su madre muriera. Su tierno rostro y su sentido del humor lo convirtieron en un éxito al instante y rápidamente fue la estrella del programa. Era muy divertido.
Tenía una gran sonrisa, unas mejillas de ardilla y era muy adorable. Cuando él decía algo, tú no podías parar de reír. Lo más llamativo de Gary es su altura. Como adulto medía solo 1,42 m. Y las personas así de bajas normalmente tienen una condición genética llamada acondroplasia, más conocida como enanismo de extremidades cortas. Los adultos con esta condición tienen una esperanza de vida normal, pero pueden sufrir problemas en su cerebro y columna vertebral. Pero al examinar su cuerpo, parece ser proporcionado. Entonces debe haber otra razón para explicar su altura poco común. Y creo que ya la encontré. Creo que la infancia de Gary comenzó como normal, pero a los 22 meses puedo ver que le diagnosticaron nefritis, que es una enfermedad congénita al riñón potencialmente fatal. Se provoca cuando los uréteres se bloquean, que son tubos que permiten que la orina fluya del riñón a la vejiga. Esta obstrucción hace que la orina regrese a los riñones, y esto destruyó por completo uno y dañó severamente el segundo. Sin un trasplante de riñón, Gary no habría podido vivir mucho. Ahí está. 8 de diciembre de 1973. Gary tiene 5 años. Luego de 2 años de espera, al fin encuentran un donante de riñón. Se somete a una cirugía de 7 horas para realizar el trasplante. Es un desafío que la mayoría de las personas no puede entender. Pero cuando eres un niño pequeño enfrentando ese tipo de experiencia, es terrible. Se queda contigo para siempre. El trasplante de riñón fue un éxito, pero significó que tuvo que tomar poderosas drogas inmunosupresoras para que su cuerpo no rechazara el órgano nuevo. Una vez le dijo a alguien que tomaba tantas píldoras que le sorprendía que no sonara como un cascabel al caminar. Veo que una de las drogas que tomaba era prednisona. Es un esteroide que contiene cortisol, y demasiado de esto por un periodo largo de tiempo puede hacer que las mejillas se inflen. Es algo que se llama síndrome de Cushing o cara de luna. Y más importante aún, si se toma esteroides a temprana edad, sobre todo en personas que tienen insuficiencia renal, puede afectar su crecimiento. Los huesos sanos contienen placas de crecimiento que permiten que los huesos se alarguen durante la infancia. Entonces, cuando los riñones dejan de funcionar, se interrumpe el metabolismo del calcio, haciendo que estas placas de crecimiento se cierren antes y que los huesos dejen de crecer. No creo que los efectos secundarios de los medicamentos que tomaba Gary o que su altura limitada tuvieran que ver con su muerte. Pero la combinación de su nefritis y de los poderosos esteroides que tomaba explican su baja estatura y su apariencia única. Si Gary hubiera tenido riñones sanos, habría crecido normalmente. Y fue su baja estatura, sus abundantes mejillas y su habilidad para interpretar personajes a temprana edad lo que lo llevó al superestrellato. Se convirtió en la estrella porque tenía la habilidad de decir líneas que ayudaban a todos los demás actores. Era un genio autodidacta. Para el año 1981, Gary se había convertido en el actor de comedia mejor pagado de NBC, ganando unos $70,000 por episodio. Los padres de Gary renunciaron a sus trabajos para dirigir a su hijo, cobrando el 20% de las ganancias. El programa era todo un éxito, pero detrás del escenario comenzaron los problemas. 1983, Estudios Metromedia Square. Gary tiene 15 años, pero cada vez se siente más frustrado interpretando papeles más jóvenes con las presiones de la fama y de su salud. Gary era el alma del programa. Era el sustento de todos y lo sabía. Estaba cansado de tener clases en el set. Quería ir a una escuela normal. Quería ser como un niño normal. Gary quería dejar de trabajar. No quería hacer la temporada siguiente, pero sus padres lo obligaron. Le dijeron, solo haz una más y es todo. Gary dijo que iba a dejar de trabajar. Eso significaba una gran pérdida de ingresos para muchas personas que él hizo ricos.
Gary estaba bajo mucho estrés durante la filmación de Different Strokes. Trabajaba duro. Era muy joven para tener tantas responsabilidades. Y encontré algo en su historial médico que me indica que sus problemas al riñón fueron algo recurrente durante su vida. Sabemos que Gary tuvo un trasplante a los 5 años. Y ahora quiero saber por qué le realizaron diálisis en las semanas previas a su muerte. 26 de mayo del año 2010. Hospital de Utah Valley. 8 a.m. 2 días antes de la muerte de Gary. Él se encuentra en su sesión habitual de diálisis de 4 horas. La diálisis se encarga de limpiar la sangre de impurezas. Actúa como un riñón mecánico. La máquina bombea la sangre y filtra los desechos. Luego vuelve a bombear la sangre purificada al cuerpo. Sé que Gary recibió un riñón nuevo a los 5 años, pero puedo ver que a los 14 años y en el tope de su fama, su riñón trasplantado falló. Entonces necesitaba sesiones de diálisis antes de poder recibir otro órgano. Pero nada detenía a Gary, quien continuó trabajando largas horas en el programa. En el negocio de las series, tienes que trabajar largas horas, 15 horas diarias. Y como él rápidamente se convirtió en la estrella, tuvo que exigirse más de lo que a su doctor le habría gustado. En 1984, Gary recibió un segundo trasplante, pero este solamente le duró nada más que 13 meses. Y en la víspera de Año Nuevo de 1985 se sometió a una cirugía para quitárselo. Esto significa que Gary no tenía función renal y explica por qué asistió a diálisis solo días antes de su muerte. Gary estaba tan destrozado por perder ese segundo riñón que no quería volver a intentarlo. Ya no tenía esperanzas. Sentía que la ciencia no había avanzado lo suficiente como para garantizarle que ahora sí podría recibir bien otro riñón. Perder un órgano trasplantado es tremendamente traumático. Gary pasó por esto 2 veces y debió ser muy duro para él porque la alternativa que tomó de tener diálisis por el resto de su vida es un verdadero testamento de la pérdida que debió sentir cuando esos 2 trasplantes no salieron bien. Desde ese momento, recibió diálisis por el resto de su vida. Cuando lo conocí, le realizaban diálisis 3 veces a la semana, y su salud dependía de eso. Pero nunca se quejaba de esas cosas, hacía lo que tenía que hacer. Era una parte interesante de su personalidad. No esperaba que sintieran compasión de él. Cuando comenzábamos a grabar, y Gary ya se había realizado su diálisis, él era el mejor Gary Coleman que podíamos ver. Enérgico, vibrante, siempre estaba lleno de energía, pero después declinaba. Pero la diálisis no es una solución a largo plazo. La expectativa de vida de alguien con esta condición es de 5 a 10 años, y Gary fue dependiente por más de 25 años. Las toxinas se acumulan en la sangre y se distribuyen por todos los órganos vitales del cuerpo. Si esos órganos están dañados o dejan de funcionar en el tiempo, se acabó el juego. Cada 3 días, durante toda su vida, se sentaba con un tubo abierto en su pecho para realizarse la diálisis. Y debió ser tremendamente difícil vivir con eso. La infección es otro riesgo de la diálisis, porque requiere un acceso frecuente al torrente sanguíneo. Las personas en diálisis de largo plazo tienden a tener canales vasculares creados quirúrgicamente para tener un acceso más fácil a la sangre. Esto es porque las venas colapsarían luego de numerosas inyecciones. Además, este método tiene menos riesgo de infecciones, y como Gary estuvo en diálisis por 25 años, esta es la manera de acceso vascular que yo esperaba que tuviera. Sin embargo, en el año 2009, un año antes de su muerte, a Gary le instalaron un catéter y este es un método de acceso a corto plazo. No se recomienda su uso por más de 3 semanas.
Yo no tengo información de por qué se lo instalaron, pero sospecho que fue porque el canal vascular creado quirúrgicamente de Gary falló, y el catéter de corto plazo era su única alternativa razonable. También se preocupaba en exceso de que todo y todos estuvieran limpios, para así no contraer ningún tipo de infección. Eso siempre fue una gran preocupación para él. Estudios demuestran que los pacientes que usan el método del catéter, a diferencia de otras técnicas para acceder a la sangre, corren un riesgo mucho más alto de morir por una infección. Bacterias como el SARM, resistente a las drogas, pueden viajar por el catéter hasta el torrente sanguíneo, terminando en una situación muy riesgosa. Fue una complicación debido a las diálisis constantes de Gary, lo que lo llevó a colapsar y golpearse la cabeza, causándole la muerte. En el año 2009, Gary tuvo una infección muy seria en su catéter de diálisis que nunca pudo superar del todo. Era doloroso y eso permanentemente lo molestaba. Teníamos que ser cuidadosos. Una vez estaba filmando una película en Texas. Lo usó y se enfermó. Tuvo una infección que duró por semanas. Aunque Gary tuvo una serie de infecciones durante los años anteriores a sus diálisis, no hay nada en la información médica que sugiera que su muerte se relacione de alguna manera a una infección asociada al catéter o a cualquier otra complicación. Está claro que Gary se tomaba sus diálisis muy en serio, y sin ellas, habría muerto a una edad muy temprana. Era algo que tenía que hacer para seguir vivo. No había dudas al respecto. 26 de mayo del año 2010, 12:40 p.m. Agotado por su sesión de diálisis de 4 horas, Gary regresa a casa y encuentra a su pareja Shannon acostada viendo televisión. Una de las muchas complicaciones de no tener riñones funcionales es el alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El estrés también es un factor que contribuye a causar estas enfermedades, y sabemos que Gary se encontraba bajo mucha presión. Mientras la popularidad de Gary aumentaba, su trabajo también. Los horarios eran extenuantes. No solo trabajaba en Diff'rent Strokes, Gary no paraba nunca. Siempre estaba trabajando. Y además tenía que lidiar con sus limitaciones físicas, con sus preocupaciones médicas, y eso era absolutamente impresionante, por decirlo menos. Las frustraciones de Gary llegaron al máximo y comenzó a exigir más participación de su personaje. Gary comenzó a ser mucho más expresivo respecto a su molestia, sobre sentirse encerrado. Quería tener una voz creativa más influyente en el proceso del programa, en la historia del programa. Gary interpretaba un personaje mucho más joven que su edad real, y mientras que en su vida crecía emocional y físicamente, en la pantalla estaba estancado. Esto debió causarle un gran conflicto interno, ser un adulto joven visto como un niño por todos a su alrededor. La insistencia de Gary por interpretar a un personaje de su edad tuvo consecuencias, y en 1986, Diff'rent Strokes fue cancelado. Cuando Diff'rent Strokes terminó, Gary quería retirarse del negocio del espectáculo. Estaba agotado. Conocer la fama a tan temprana edad y tener que lidiar con una conciencia propia tan amplia, con la noción de no tener una vida privada y personal, es algo que puede ser muy dañino, no solo en ese momento, sino que en la adultez también. Cuando un niño actor siente que el trabajo que hace ya no es divertido y las personas a su alrededor lo presionan por seguir, entonces el resentimiento aumenta. La sensación de perder su infancia se manifiesta diciendo, ¿saben qué? Al demonio con todo. Pero no fueron solo las presiones de ser una estrella infantil las que le pasaron la cuenta a Gary. Cuando Diff'rent Strokes terminó, se estima que su fortuna alcanzaba la increíble suma de $18 millones. Cuando Gary cumplió 18 años, gran parte del dinero que esperaba ver en su propia cuenta no estaba ahí. Gary creía que sus padres y asesores le habían quitado todo su dinero. Creo que los padres de Gary tal vez
como cualquiera, no anticiparon que tenían que ahorrar dinero porque algún día dejarían de tenerlo. En 1993, Gary demandó con éxito a sus padres, pero después de los costos legales, terminó con solo $500,000. Gary llevó a sus padres a la corte creyendo que habían manejado mal su dinero. Esto debió ser devastador para él. Según él, estas personas lo apoyaban. Si no podemos confiar en las personas más cercanas, esto afecta a las relaciones no solo a nivel profesional, sino que también personal. Pero los problemas financieros de Gary fueron solo el comienzo. Sus incesantes problemas de salud siguieron saliéndose peligrosamente de control. Sé por el historial médico de Gary que tenía un corazón agrandado y que tuvo una cirugía mayor debido a esto. ¿Podemos empezar? Sí, todo listo. Muy bien. Octubre, año 2009. Hospital de Utah Valley. Un año antes de la muerte de Gary Coleman. Gary es sometido a una cirugía a corazón abierto para reemplazar su válvula aórtica. Es un procedimiento largo y complicado. Eso es. Gary tuvo varias cirugías a corazón abierto y la mayoría de las personas no lo sabe. Sigamos. Las personas con falla renal tienen exceso de fluido en sus cuerpos que los riñones deberían eliminar. El corazón debe trabajar mucho más para bombear la sangre y el exceso de fluido del cuerpo. Y como es un músculo, crece. Las válvulas se debilitan y aumenta el riesgo de un ataque cardíaco repentino. Reemplazar la válvula aórtica era su única opción. No tenía fin. Un sinfín de doctores, de hospitalizaciones y ese tipo de cosas eran caras. Por eso necesitaba seguir trabajando en el negocio del espectáculo para cubrir el pago de su seguro. Gary claramente sufría de una serie de problemas cardíacos, pero no encuentro evidencias en su historial médico de que haya sufrido un ataque cardíaco debido a su corazón agrandado. Por lo tanto, no creo que los problemas cardiovasculares de Gary se relacionen directamente con su muerte. Pero encontré algo más en el pasado de Gary que es una causa de preocupación y que me deja con preguntas sobre su estado. 18 de abril del año 2009. 13 meses antes de su muerte. Luego de una fuerte discusión con Shannon, Gary toma una decisión impulsiva y ella no tiene más opción que llamar a la policía. Cuando la policía llegó, lo encontraron en un cuarto del segundo nivel, parado en su cama, con un cable eléctrico atado a la cama y el otro extremo envuelto en su cuello 4 veces. Dijo que quería quitarse la vida. Y cuando el oficial de policía dijo, no, déjame ayudarte, déjame quitarte eso, Gary dijo, no, déjenme morir, quiero morir, quiero morir. Esta no fue la primera vez que Gary intentó quitarse la vida. Las presiones de la vida de Gary se transformaron en algo insoportable. Y si recuerdo bien, tenía unos 13 o 14 años cuando hizo su primer intento de suicidio. Era mucho más de lo que podía soportar. Levantarse todas las mañanas y enfrentar sus problemas de salud y las presiones de ser Arnold Jackson. Sus problemas de salud no eran la única preocupación de Gary. Sus trabajos como actor terminaron y sus finanzas decayeron. I didn't expect you guys at 3 o'clock in the morning. No, I know. We were here for Nicole Richie, but you're a bigger star than Nicole. No, Nicole actually works a lot more often than I do. Me habría encantado trabajar más, pero ya no había tantos papeles para él. Cuando Gary tenía 31 años, se vio obligado a hacer un duro anuncio público. Filing bankruptcy was my only reasonable alternative. No tuvo otra opción más que aceptar un trabajo como guardia de seguridad en un set de cine de Hollywood. Gary dijo que quería ser guardia de seguridad, que no tenía dinero y que necesitaba un trabajo. Tiene un uniforme, mira. Hacer algo con un propósito era importante para Gary Coleman, y las enormes burlas que recibió al trabajar como guardia de seguridad fueron horribles. Amigo, sal de mi auto ahora. Las personas reaccionaron como si fuera el icónico personaje de Arnold. Creo que no quería ser una persona conocida en ese momento.
Solo quería ser él, ¿entienden? Pasar de ser una de las estrellas más grandes de Estados Unidos a trabajar como guardia de seguridad debió ser tremendamente difícil para Gary. Debió afectarle su ego, su autoestima. Quería ser visto como la persona que era y alejarse del personaje infantil de Arnold Jackson, pero el público no lo ayudó. Todas esas cosas ayudaron a crear una tormenta perfecta y finalmente lo hicieron sentir deprimido, triste y con ganas de desaparecer. En el año 2010, la estrella infantil Gary Coleman murió luego de colapsar y golpearse la cabeza en su casa de Utah. Nadie sabe con seguridad lo que ocurrió. Ahora el patólogo forense Michael Hunter está investigando y encontró evidencias de que Gary tal vez se quitó la vida. Ya descarté que las complicaciones debido a la diálisis y que sus problemas cardíacos se relacionen con la muerte de Gary. Sin embargo, descubrí que Gary tiene un historial que indica intentos de suicidio que se remontan a 1982. Veo que hizo otro intento de suicidio en julio del año 2007. Llamó a la policía y les dijo que había tomado una sobredosis de Oxycontin y que quería morir. El Oxycontin es un poderoso analgésico de prescripción. Es un opiáceo como la heroína, lo que significa que es un depresor. Si tomas demasiados, el cerebro se apaga y el cuerpo olvida respirar. ¿Pudo Gary tomar tantas píldoras que se desmayó, cayó y se golpeó la cabeza? 26 de mayo, 12:48 p.m., 2 días antes de su muerte. Shannon le pide a Gary que baje a buscar algo para comer. Poco después, él sale del cuarto. Shannon se alerta con un ruido fuerte y baja de inmediato para investigar. Gary, ¿qué te pasó? Shannon encuentra a Gary desmayado en el piso de la cocina, con sangre goteando de su cabeza. No te preocupes, yo te ayudaré. Impactada con esta escena, corre al segundo nivel y llama al servicio de Tiene emergencias. mucha sangre en la cabeza, no sé qué hacer. Venga lo antes Esta es la posible, grabación de la llamada real. Su cabeza tiene sangre, hay sangre por todo el piso. No sé lo que pasó, de verdad no sé lo que pasó. Solo oí un ruido y bajé a ver y estaba en el piso. 1:05 p.m. Después de llamar a emergencias, Shannon regresa a la cocina Te voy a poner una y toalla. le pone una toalla a Gary Ay, no, para detener la hemorragia. Hay sangre por todos lados y no lo puedo ayudar. Tengo convulsiones. Si me estreso voy a convulsionar. Tengo sangre en mis manos, no sé qué hacer. 1:15 p.m. Coleman. Señor Un Coleman, oficial ¿se del siente departamento de policía de Santa Queen llega a la escena. Controla la herida Tiene mientras una herida en esperan la a los cabeza, paramédicos. No recuerda nada. Gary apenas está consciente y no recuerda lo que pasó. Tranquilo. 1:30 p.m. Gary puede caminar con ayuda hasta la ambulancia, donde lo llevan al hospital y tratan sus heridas. Al revisar el informe de la policía, dice que Gary tenía una herida de 5 centímetros en la parte trasera de su cabeza. Y este tipo de herida es muy consistente con una caída simple. Sin embargo, yo no creo que esta herida tenga algo que ver con que Gary tomara demasiados analgésicos, porque no encuentro ningún registro de Oxycontin en los informes de la investigación. Y más importante aún, hay relatos posteriores a los mencionados intentos de suicidio que me hacen creer que Gary nunca quiso quitarse la vida. Gary se acercó y me dijo, amigo, tomé un montón de píldoras y yo traté de cometer suicidio. Entonces, ¿Gary trataba de llamar la atención? Sí, 100%. ¿Quiso tomar algo para provocar su muerte? No, definitivamente no. Creo que solo fue un grito de ayuda y una demostración de la depresión que tenía. ¿El desánimo de Gary era realmente genuino? Absolutamente. ¿Su desesperanza era real? Absolutamente. ¿De verdad quería morir? No. Creo que los intentos de suicidio siempre deben tomarse en serio. La noción de que tal vez una parte de esa persona aún quiere vivir es cierta para muchas personas, pero llegar al punto donde la única manera de expresar tu infelicidad es
gritarla a todos, diciendo que prefieres estar muerto que seguir sintiéndote como te sientes. Es algo que él decía fuerte y claro y una y otra vez. 27 de mayo, 12 p.m. 24 horas antes de su muerte. Gary se ha estado recuperando en el hospital por las últimas 24 horas, pero los doctores aún deben monitorearlo. En esta etapa, Gary estaba consciente y lúcido, y se recuperaba de su herida en la cabeza. Su estado en ese momento no representaba ninguna causa de preocupación. 4 p.m., 20 horas antes de su muerte. La condición de Gary empeora repentinamente y pierde la conciencia. Más tarde sufre un ataque cardíaco y el equipo médico lucha por salvarlo. Logran reanimarlo, pero Gary no puede respirar y necesita la ayuda de una máquina. La situación es complicada. Su estado Aproximadamente es 48 horas después de que Gary sufriera una herida en la cabeza, los doctores le informan a su pareja que tiene muerte cerebral y que no hay nada más que puedan hacer. Poco antes del mediodía del 28 de mayo, Shannon Price toma la decisión de apagar la máquina de soporte vital. A las 12:11 p.m., Gary Coleman fallece, con su pareja Shannon y su familia junto a él. La ex estrella infantil Gary Coleman, quien saltó a la fama en la serie de televisión Different Strokes, murió en un hospital de Utah. Tenía 42 años. Yo estaba en un hotel en Londres. Mi teléfono sonó y era Entertainment Tonight. Pidiendo mis comentarios, les dije, ¿de qué hablan? Bueno, él está en el hospital y en esa misma conversación dijo, oh, él murió. Estaba sorprendido y muy triste. En el momento que me enteré de su muerte, decir que estaba devastado sería completamente insuficiente. Sí, estaba en mi oficina y fue algo impactante. Me sentí muy triste. No me lo esperaba. Me sentí realmente afectado. Había algo que andaba muy mal. Es muy sorprendente que Gary pasara de una condición estable por una caída a morir solo en cuestión de días. Entonces, si voy a llegar al fondo del misterio de por qué Gary murió, necesito la respuesta a dos preguntas específicas. La primera, ¿por qué la condición de Gary se deterioró tan rápidamente en el hospital? Y la segunda, ¿por qué Gary se cayó en primer lugar? Para responder la primera pregunta, encontré un documento oficial emitido por el hospital que señala que sufrió de una hemorragia intracraneal, que es sangrado en el cerebro. Pequeñas venas entre la superficie del cerebro y su cubierta exterior se rompen, haciendo que la sangre se acumule. La presión aumenta, el tejido cerebral se comprime y si no se trata rápidamente puede terminar en una lesión cerebral y en la muerte. Pero Gary sí recibió atención médica muy rápida. Y una hemorragia intracraneal no es una sentencia de muerte. Entonces, ¿por qué murió? Creo que la respuesta a esto se relaciona con el problema cardíaco de Gary. Después de una cirugía mayor como un cambio de válvula aórtica, es normal que los pacientes consuman medicamentos anticoagulantes por el resto de su vida. Y es esto lo que puede convertir una herida pequeña en la cabeza en algo fatal. El sangrado interno es mucho más difícil de controlar porque la sangre no puede coagular. Pero aún no sé qué causó la herida que terminó con la vida de Gary Coleman. Algunos sospechan de la persona que estaba más cerca de él. Con el rencor de ella y su espíritu dominante, él solo quería escapar. Su situación económica era extremadamente débil. Algunos
Podrían decir que él valía más muerto que vivo. No puede ser. ¿Cómo puedes hablar así? Nunca le perdonaré por apagar la máquina. Ella no tenía el derecho y lo hizo muy rápido. Para entender mejor cómo murió Gary, necesito resolver el misterio de cómo se hizo esa herida fatal. Mira todo esto. Algunos creen que la herida fue el resultado de una discusión con su pareja, Shannon. Esta no habría sido la primera vez que ocurría algo parecido. Su felicidad no duraba mucho tiempo. Discutían como si fueran niños. La relación tormentosa de la pareja los llevó a estar arrestados por violencia doméstica. Gary Coleman pasará la noche en la cárcel del condado de Utah. Fue arrestado por un cargo de violencia doméstica. Ella era fuerte, era dominante. Creo que esa era una parte de la relación que definitivamente no era lo mejor para Gary, porque dejó que lo controlara. Y eso, poco a poco, fue acabando con él. Luego de su muerte, comenzaron a circular algunos rumores. Incluso los medios nacionales especulaban sobre la causa de su muerte. Y aún no hay una respuesta clara de cómo cayó y por qué había tanta sangre en el lugar. El informe de la policía indica que interrogaron a Shannon Price sobre el incidente y los oficiales revisaron la cocina buscando cualquier señal de forcejeo. Como tenía un trauma en la cabeza, el médico examinador realizó una investigación, pero no encontró nada sospechoso. Por lo tanto, voy a descartar la violencia doméstica como causa de la muerte de Gary. Pero al fin encontré la pista que buscaba, y es del mismo Gary Coleman, en una grabación que se realizó poco tiempo antes de su muerte. En ella, declara que le prescribieron el medicamento Dilantin. Ese es un antiepiléptico. Así como los disyuntores se cortan cuando se sobrecargan, las convulsiones se provocan por aumento en la actividad eléctrica en el cerebro. Los neurotransmisores envían mensajes a un ritmo mucho más alto. El cerebro no lo soporta y se apaga. Enero, año 2010. 5 meses antes de la muerte de Gary. Gary se recupera en el hospital luego de sufrir una convulsión en un hotel de Los Ángeles. Estaba en la ciudad para promocionar la que sería su última película. Vino al día siguiente y estaba muy, muy débil. Caminaba con un bastón. Y sí, se notaba que su salud estaba muy debilitada en ese momento. Gary sufrió otra convulsión en febrero del año 2010. Solo 3 meses antes de su muerte. Esto me dice que Gary tenía un desorden convulsivo, y esto es bastante común en las personas sin función renal. Luego de examinar toda la evidencia, el Dr. Hunter al fin puede unir las piezas de las últimas horas de Gary Coleman. Gary regresó a casa de su sesión de diálisis, probablemente cansado y debilitado. Baja a preparar algo para comer para su pareja, Shannon. Comienza a sentirse débil. Dentro de su cerebro es como una tormenta eléctrica de actividad. Los mensajes químicos fallan y este desequilibrio termina en una convulsión. Gary colapsa, golpeando la parte trasera de su cabeza en el piso de la cocina. El fuerte golpe rompe la piel y rasga los vasos sanguíneos que se encuentran en la superficie del cerebro. La sangre comienza a acumularse en el espacio entre su cráneo y su cerebro. Entonces llevan a Gary al hospital. Llega consciente y lúcido. Pero dentro de su cráneo, los anticoagulantes que probablemente tomó evitan que la sangre coagule y sigue acumulándose. Mientras la sangre se acumula, aumenta la presión en su cerebro. Esto evita que la sangre rica en oxígeno llegue al tejido del cerebro, causando hinchazón. Mientras esto continúa, el cerebro comienza a herniar y sin oxígeno empieza a morir. La función cerebral disminuye rápidamente y en un momento sufre un ataque cardiorrespiratorio. Gary ahora tiene muerte cerebral. Los doctores nunca habrían permitido apagar el soporte vital de Gary si hubiera existido alguna esperanza de sobrevivir. Toman la decisión de quitar el respirador artificial de Gary
y a las 12:11 p.m. muere. Gary era un luchador. Gary quería vivir. Gary disfrutaba su vida. Con los desafíos y todo, no estaba listo para dejarnos. Esperamos tanto de los niños que trabajan en esta industria y luego cuando crecen a veces es cruel. Y esa, la tragedia de la fama. La amarga ironía de la vida de Gary es que siempre será recordado por el único personaje que él quería olvidar. Creo que nunca me dijo algo positivo sobre los años que trabajó en Diff'rent Strokes. Creo que fue un calvario para él. Me siento muy mal por eso. Pero para sus amigos y admiradores, Gary Coleman siempre será el adorable Arnold Jackson. Me gustaría que se recordara a Gary como alguien que siempre nos entretuvo y que nos dio a todos una esperanza en su programa. Ese es el legado de Gary. Creo que, sin duda, llegó a todos nosotros y ese es el regalo más grande que cualquier comediante o ser humano puede dejarle a los demás.